Damn it! I'm so done with the multiverse! El episodio 7 de Agatha All Along sigue rompiendo récords, en esta ocasión porque ya es el segundo mejor capítulo de toda serie del UCM con mejor calificación en el portal IMDb, específicamente con un 9.2, el cual solamente está por debajo del 9.4 que tuvo el episodio 6 de la temporada 2 de Loki, y vaya que lo tiene bien merecido por la creatividad y originalidad de los saltos de tiempo de conciencia de Lydia Calderú y la tremenda actuación de Patti LuPone. Pero hablando de Agatha All Along, fans con ojo de halcón se dieron cuenta que en la escena donde Billy está investigando el pasado de Agatha, se alcanza a ver un texto que dice que sobrevivió al Titanic, por lo cual ahora se tiene la teoría de que ella fue quien provocó el choque con el iceberg para darle todos esos cadáveres a su amada la muerte, similar a como en los cómics Thanos decidió reunir las gemas del infinito para darle muchas muertes a la belleza y de esa manera ver si lograba conquistarla. Mi amiga Roberta cree que eres un monstruo mega sexy. Natalie, el amor de mi vida Portman, o sea nuestra Mighty Thor, asistió a la ceremonia del Balón de Oro el pasado lunes 28 de octubre, en la cual se tomó fotos con jugadores del Barça e hizo el gesto 4 haciendo alusión al espectacular 4-0 que le metieron al pedorro Madrid. Así que en menos de una semana mi Barça se vengó del Bayern, humilló al Real Madrid en su propia casa y Vinicius no ganó el Balón de Oro. Por fin. Paz interior. Han salido a la luz dos noticiones sobre Joker. La primera es que el actor Joaquin Phoenix reveló que el director Christopher Nolan le ofreció interpretar a Joker en Batman el Caballero de la Noche, pero decidió rechazar la oferta debido a que aún no se sentía profesionalmente capaz de dar vida a un personaje tan complicado. Y qué bueno que haya sido así, ya que de lo contrario nos hubiéramos perdido la que para mí es la mejor versión de Joker hasta el momento, o sea la de Heath Ledger. Y la segunda noticia es que al director Christopher Nolan enterarse que en la escena final de Joker 1 de Joaquin Phoenix, Arthur iba a usar un cuchillo para cortarse las mejillas frente a sus fans hasta simular una sonrisa permanente, le pidió a Warner modificar la escena, ya que para él la única versión de Joker con el rostro tallado debería ser la de Heath Ledger, petición a la cual Warner accedió inmediatamente, ya que Christopher Nolan es Christopher Nolan, aunque tan solo 5 años después resultó que un Joker random sí se rebanó todito el hocico. ¿Por qué tienen que arruinar las cosas que yo quiero? Netflix anunció la llegada de una nueva función a su plataforma, la cual es que te permitirá hacer clips de tus escenas favoritas de cualquiera de sus películas y series, y esto con el propósito de que puedas compartirlas en redes sociales como por Instagram con tu crush, por TikTok con los reales o por WhatsApp con tu amante, la cual es una muy buena estrategia, ya que como seguramente las escenas tendrán marca de agua o en todo caso una etiqueta a la cuenta oficial de Netflix, cada que alguien comparta un clip será publicidad gratis para Netflix. ¡Ya puedo oler el dinero! Y ahora sí, la noticia estelar. Han salido a la luz 3 noticias interesantes sobre Venom 3. La primera es que taquilleramente hablando la película es un fracaso, pero a la vez un éxito. En cuanto a fracaso, porque en Estados Unidos solamente recaudó $51 millones en su primer fin de semana, convirtiéndose en el peor estreno de toda la trilogía simbiótica, pero un éxito porque en el resto del mundo recaudó $124 millones. De hecho, en China no había una película tan taquillera desde Spider-Man No Way Home, por lo que en total lleva recaudados hasta el momento $175 millones, lo cual es más de los 150 que pronosticaron los expertos, convirtiendo a esta película en el tercer mejor estreno de lo que va de 2024, solo por detrás de Intensamente 2 y Deadpool y Wolverine. ¿A qué costo? Todo lo perdí. Y como su presupuesto fue de $120 millones, sobre el cual tiene que generar el doble para empezar a ser rentable, ya solo le faltan 65 millones para empezar a generar ganancias, por lo que por más que a toda la trilogía de Venom le haya ido pésimo en cuanto a crítica profesional, tanto en taquilla como en aceptación por parte del público general siempre ha sido todo un éxito, que es a lo que a muchos estudios les interesa más, o sea, nada de premios, Oscars ni reconocimientos, sino con dinero baila el perro. Cálmate, amigo, aguanta otra miserable noche y serás rico. Luego la segunda noticia simbiótica es un agujero enorme como el de Mia Khalifa, pero en este caso en el guión, ya que en la escena donde Venom y Eddie son arrastrados de regreso a Tierra 688, vemos que sucede de una forma muy diferente a la vista en Spider-Man No Way Home, donde en vez de regresar con un efecto de desvanecimiento luminoso, y que también fue el mismo caso con Peter 1, Peter 2 y los villanos multiversales, más bien se abre un portal que se los traga enteros, portal el cual es un círculo de forma idéntico a los que usa Null para mandar a sus xenófagos a otras ubicaciones del universo, por lo que por el amor de Deus, una vez más Sony siendo Sony, ya que ahora no sabemos si en verdad fue un error o más bien lo hicieron a propósito, y digo esto porque en la propia película de Morbius, que también es propiedad de Sony Pictures, el buitre también fue arrastrado a Tierra 688 con el efecto de desvanecimiento luminoso, no con el de los portales de Null, por lo que no hay pretexto. Creyó que no lo vimos.
pero sí. Así que en caso de que Sony haya decidido cambiar que Venom y Eddie fueron arrastrados de regreso al Sonyverso por Null y no por el hechizo final de Doctor Strange, significa que entonces Null también es capaz de abrir portales multiversales, pero de momento solo para transportar a otros seres y no a sí mismo, ya que él por su parte se encuentra aprisionado en Clintar, y de ser así esto significa que entonces cuando se libere podría transportarse a Tierra 616 sin problema, dándole así sentido a por qué Gore tiene la necroespada en el UCM, ya que se podrían sacar de la manga que antes de que Null fuera aprisionado por sus simbiontes, se la pasaba viajando de dimensión en dimensión a placer montado en su dragón simbionte, que fue la época en la que le cortó la cabezota al celestial Nowhere con su necroespada. Pero esperen, si a esa historia le metemos unos buenos porros, podrían manejar que así como pasó en los cómics, Odín en lugar de Thor le metió tremendo rayo a su dragón, desfragmentándolo en millones de simbiontes que se rebelaron contra el cerdo, regresándolo a su dimensión de origen para aprisionarlo en Clintar. Te creo, pero mi ametralladora no. De este ser el propósito por el cual Sony cambió la forma en que Venom y Eddie regresaron a Tierra 688, estarían abriendo otro agujero de guión, ya que si Null tiene la capacidad de abrir portales a ubicaciones que están totalmente fuera de su alcance, o sea, no solo a años luz de distancia, sino literalmente en otras dimensiones, entonces ¿por qué arrastraría a Venom y Eddie a México de Tierra 688 en vez de directamente a Clintar, donde sus xenófagos ya estarían listos para robarles el códex? Pero bueno, en cuanto a la tercera noticia simbiótica es que cuando Null dice la frase "El campeón ha caído, los planetas van a ser míos, el rey negro ha despertado, Dios ya viene, voy a matar a tu mundo, todos van a arder y tú serás testigo", muchos creen que el pelotudo está rompiendo la cuarta pared así como lo hacen Deadpool y She-Hulk. Para empezar hay que dejar en claro que en los cómics Null no tiene la capacidad de romper la cuarta pared. Y segundo, no olvidemos que en la mente de Colmena no solo están conectados los simbiontes vivos sino también los muertos. O sea que como ejemplo las conciencias de Riot y Carnage residen en la mente de Colmena cual si fuera el Valhalla de los simbiontes. Y como para la escena postcréditos nuestro amado Venom ya estaba muerto y por lo tanto su conciencia reside en la mente de Colmena, todo indica que más bien Null le estaba diciendo esa frase directamente a Venom. O sea la de todos van a arder y tú serás testigo, ya que obviamente a Venom le deben de arder las entrañas al enterarse que Null planea devastar el planeta donde vive su hermano del alma Eddie, así que todo indica que Null no rompió la cuarta pared, sino se estaba comunicando con la conciencia de Venom. ¿No crees que ya pensé en eso? ¡Claro que lo sé! Sí, así que hasta ahí, chavales, hasta ahí. Tú pon en los comentarios quién crees que ganaría en una pelea, si Hulk salvaje o un xenófago de Null, y recuerden que pueden seguirme en TikTok donde publico noticias y babosada y media, y saludos para Pavito, Mateo Insano, Juan Castillo, LDB, Chris Vilches, Gallardo Herrera, Andrew Rat que dice Killer, sóplame la vela. ¡Oh, hijo de tu simbionta! Y Jan Scutia que dice Killer, ¿qué serie te está gustando más, la de Agatha o la del pingüino? Yo tengo una mucho mejor. ¿Por qué es Gamora? Así que ya saben, manténganse fuertes, sueñen en grande, rápala duro, y nos vemos a la próxima. Y si al final de tu comentario pones un emoji de ardilla te daré corazón.